gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 00. Capítulo 81. Momentos en el tiempo XX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 
Kagurame Hinsaku, se alzaba sobre una enorme base de piedra para vigilar su territorio y a sus habitantes. Esta base entrelazaba basalto oscuro con gruesas vetas de hierro fundido. Sus muros se curvaban hacia afuera en forma de abanico, lo que hacía imposible escalarlos. Incluso para aquellos entrenados en escalada asistida por chakra, los elementos de acero podían ser aceitados o imbuidos de chakra para repeler a los intrusos. La bodega principal tenía más de 6 pisos de altura y estaba revestida de madera oscura tratada, con placas de acero color bronce. La parte superior era un tejado a 2 aguas de estilo pagoda, con un perfil curvo, tejas entrelazadas de color gris pizarra y aleros de acero afilados. Bajo la luz del sol, los bordes del castillo brillaban literalmente como una katana recién desenvainada. El acceso consistiría en un laberinto de patios con altos muros, cuyas puertas principales serían enormes losas de acero macizo, reforzadas con pesados clavos de hierro. Mayuri se encontraba en la cámara más alta del castillo, una vasta y diáfana sala con madera oscura pulida hasta brillar como un espejo. La decoración era escasa, quizás un único y enorme pergamino caligráfico. Mientras tanto, su líder se sentaba en el estrado elevado, donde un estante exhibía las armas ancestrales de los más grandes guerreros de la nación, o tal vez el meteorito en bruto, sin pulir, con el que se forjaron sus primeras espadas. Lord Yobu se sentó junto al joven shogun, riendo alegremente en la mesa central junto a sus respectivos padrinos y guardias. Kyoka se sentó junto al shogun con Mitsuko, mientras que Sanjin permaneció respetuosamente con las tropas. Tras el duelo, Yobu ofreció sus tropas para ayudar al País del Fuego a proteger al País de las Manzanas. Algo que ni siquiera el daimyo de las manzanas imaginó ver, pues casi se cae de la silla al contemplar a los soldados de acero protegiendo a su nación con fuego. Las fuerzas invasoras fueron enviadas de vuelta a casa con un solo mensaje. El fuego y el acero protegen estas tierras. El señor del acero soltó una risita. Esa ha sido la retirada más rápida que he visto en mi vida. Bueno, no esperaban que tu tierra apareciera de repente, y encima lista para la guerra. Mayuri esbozó una sonrisa irónica, mirando al hombre gigante, que volvió a reír. Una vez amainadas las hostilidades, Mayuri descubrió que disfrutaba de la compañía del gran hombre. Resultaba refrescante ver a un señor tan ruidoso y bullicioso como él, ajeno a la estricta ética y los códigos de conducta de la corte. Pero tras esa apariencia había algo más, como Mayuri podía atestiguar, tras haberse enfrentado a él en un duelo donde sus ideologías chocaron en el campo de batalla. Después de todo, las apariencias engañan, y la gente de acero era astuta. No eran simplemente una nación de guerreros a la espera del próximo conflicto. Más allá de la dureza de su semblante, guerreros de inmensa estatura y musculatura, así como veteranos curtidos y marcados por las cicatrices, su amor por la batalla no los dominaba. Aunque desde luego tampoco lo rehuyeron. Tampoco rehuyeron la fiesta. Decidieron que la mejor manera de formalizar su alianza era con una copa de sake y un banquete. Ella hubiera preferido tener la mente despejada para ocuparse de los detalles. Bueno, ¿quién era ella para negar la cultura de otra persona? A sus compañeros no les importó en absoluto. Disimuló una sonrisa cuando Namika cantó alegremente junto a algunos de los guerreros de acero, mientras que su gemela simplemente suspiró ante sus payasadas. Kyoka se vio envuelta en un pulso con el musculoso Sotetsu, quien estaba muy ansioso por poner a prueba la fuerza de un yokai.
Algunos se abstuvieron de hacer muestras de celebración exuberantes, como la siempre impasible Lady Butterfly, quien simplemente bebió sin prestar atención al alboroto. El espadachín ciego Seigen no dejaba de mirar a Mitsuko, desprendiendo un flujo constante de intención asesina. No me importa, respondió ella, mirando su taza. Pretende poner a prueba mi espada maldita. Al final, le daré el gusto. Si estás seguro, murmuró el shogun. Quizás debería prestar atención a quienes se fijan en usted, señora. ¿Estaba insinuando que alguien allí quería pelear con ella? Hasta el momento no había tenido esa impresión. Mitsuko asintió discretamente y siguió su mirada hacia las otras dos mujeres que estaban alrededor de la mesa. Dios mío, no podía dejar de pensar en lo grandes que eran las personas de allí. Había alguien que no se había unido a ellos en el campo, ya que le habían asignado la tarea de custodiar el castillo mientras Gyoubu estaba ausente. Lady Kagura era una mujer imponente, fácilmente el doble de alta que Mayuri y el doble de corpulenta. Como era de esperar de la hija del gigante señor del acero. Luego estaba esa joven rubia, Akemi, hija de Sotetsu, según le habían dicho. Su físico era sin duda mucho más definido y musculoso que el de la hija del señor, y no tenía reparos en demostrarlo. Como si sintiera su mirada. La mujer rubia la miró y sonrió. Luego le guiñó un ojo. Oh, murmuró Mayuri al darse cuenta. Creo que ella también quiere ponerte a prueba. Quizás no de la forma en que lo estás pensando, Mitsuko-san. El shogun conocía bien a pretendientes de toda condición social. Algunos sugeridos por su padre, lo cual nunca terminaba bien, hombres y mujeres de la capital que le profesaban su afecto, si bien eran encantadores, no eran lo que ella buscaba. Ahora que lo pensaba, Mayuri alguna vez consideró tener pareja sentimental. No es que no lo intentara, pero siempre le resultaba muy incómodo. Podrías luchar contra personas, monstruos, demonios, pero jamás sabrías cómo tener una cita. Tal vez Yuma tenía razón. Ahora no era el momento para eso. Mayuri miró a su nueva aliada. Entiendes que mis enemigos son más que simples naciones, ¿verdad? Naturalmente, respondió el hombre gigante. La actividad demoníaca reciente ha ido en aumento y está causando revuelo, algo que no podemos ignorar. Para nosotros ha sido lo mismo, admitió Mayuri, recordando el informe del desastre de Anei y luego la batalla en la Tierra de los Árboles. Entonces, la misión de rescate improvisada y no autorizada de Tsukiko Uzumaki convirtió el valle del río bifurcado en una zona de guerra. Solo para descubrir una legión de demonios, muertos vivientes y sectarios, a los Kuroki iba recuperando sus formas de dragón, e Ibuki Douji con vida. Luego, se enteraron de que la persona que el grupo quería salvar no era Tsukiko, sino Kaida, la primera espada de Uzu. Eso no le importaba a Daimyo-fan, que estuvo gritándoles a Mayuri y a su padre durante 2 horas porque su gente había arrasado un valle entero. Pero volviendo al presente, creo que sé por qué ha aumentado la actividad demoníaca. Pero podemos hablar de eso en privado más tarde. El señor del acero asintió. Por supuesto. Estamos celebrando nuestra victoria y alianza. No deberíamos estropearlo. Gyoubu sonrió con picardía antes de señalar a la imponente mujer rubia que le había guiñado un ojo a Mayuri. Ella es Akemi. Solicitó, y yo aprobé, que se uniera a tus filas. Akemi hizo una reverencia cortés. Una promesa para demostrar que el fuego y el acero son uno solo. ¿Un sirviente a mi servicio? Reflexionó el shogun. No busco simples guardaespaldas. De esos tengo de sobra. Necesito gente que luche a mi lado y que se entregue por completo a mis ideales. ¿Puedes hacerlo, Akemi Kuriyama? Tus enemigos son mis enemigos, afirmó la mujer alta con sinceridad, llevándose una mano al pecho. Quienes se opongan a tus objetivos se enfrentarán a mi hacha. Mayuri asintió antes de volver a mirar al señor del acero. La acepto a mi servicio. Por supuesto, tendré que comprobar sus habilidades personalmente. Fue su padre, Sotetsu, a quien Kyoka, por cierto, estaba cuidando del brazo, quien había ganado su combate de lucha libre, se rió a carcajadas y se acercó a darle una palmada en el hombro a su hija con orgullo. Puedes estar seguro de que mi hija es un baluarte y una máquina de asedio. Derribará cualquier muralla que se interponga en tu camino. La vi hacerlo. Exclamó Gyoubu entre risas con una amplia sonrisa. Un espectáculo digno de contemplar. Realmente heredó la gran fuerza del clan Kuriyama. Y la letalidad de su madre. Alardeó Sotetsu. Akemi se limitó a reír como una doncella, un gesto que contrastaba marcadamente con su imponente físico. Es verdad.
El hombre gigante se rió tan fuerte que la habitación pareció temblar. Qué lástima que Yakuza esté de misión. Es aterradora. Ante esto, Mayuri solo pudo reírse tímidamente. Bueno, esta reunión le recordaba a los Uzumaki. Ruidosos, sin pelos en la lengua. Y sin importarles las formalidades. Solo que con más sed de sangre. Y al igual que los Uzumaki, la voluntad de acero era incuestionable. Una vez que daban su palabra, la defendían con la firmeza de una montaña. Pero las promesas no podían sostenerse solo con palabras. Por supuesto, aún tendremos que formalizar todo esto, señaló el shogun. Necesitamos redactar un documento adecuado y llegar a un acuerdo que nos satisfaga a ambos. Ah, ¿de qué sirve? El gran señor restó importancia al asunto con un gesto antes de dar un sorbo a su gran copa de sake. Combatimos a tus enemigos, seguimos tus órdenes siempre y cuando no se conviertan en tiranía. Y no me pareces el tipo de mujer que nos ordenaría saquear y quemar aldeas indefensas. No hay gloria ni honor en ello. Este imperio es mucho más que la conquista de naciones, señor. Padre, dijo su hija Kagura con voz tranquila, aunque firme, más grave que la de la mayoría de las mujeres. El shogun representa los lazos políticos y económicos con el imperio. Tiene razón, dijo Mayuri asintiendo con gratitud. Acuerdos comerciales, apoyo económico y militar. No solo te unes al imperio Asai, sino que también estableces lazos políticos con todas las entidades que lo integran. Ah. Entonó el gigante, rascándose la mejilla con una mezcla de comprensión y desconcierto. Hemos estado aislados durante tanto tiempo, y ahora formamos parte del mundo. HMPH. Se rió entre dientes. Bueno, el tiempo no espera a nadie. Mejor atajar esto de raíz. Señaló con una mano a su alta hija. Mi Kagura es muy lista, sabe hacer mucho más que golpear cosas como su padre. Cualquier cosa que necesites para esta alianza puede pasar por ella. Será un honor para mí. Hizo una reverencia respetuosa. Bueno, parece que la manzana cayó lejos del gran árbol. Antes de que Mayuri pudiera continuar con las conversaciones, los guardias dejaron pasar a un mensajero. Un shinobi enmascarado con el uniforme del ejército real. Hizo una reverencia ante los señores y se dirigió a ellos. Mayuri-sama, disculpe la interrupción, pero dudó, lo que ya la puso en evidencia. Lo que ponía nervioso a un ninja nunca era buena señal. Les traigo un mensaje. Ella asintió y le hizo un gesto para que se acercara. Dime. Se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que sus acompañantes entrecerraran los ojos ante la proximidad. Siempre estaban alerta ante asesinos como él. El shinobi se inclinó hacia su oído y susurró. Las demás personas presentes en la sala presenciaron una rápida transformación en el semblante de la joven. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando sorpresa, indignación y pavor. Se puso de pie tan rápido que casi golpea al ninja, quien rápidamente hizo una reverencia y retrocedió. Mayuri. Namika murmuró preocupada. Todos lo estaban. Mayuri parecía profundamente conmocionada. Su respiración era entrecortada, apretaba y aflojaba los puños repetidamente. El temblor de sus pupilas, la mirada asesina en sus ojos. El shogun parecía dispuesto a matar a alguien. Consigue una invocación voladora. Murmuró. Por un instante, nadie se movió. Ahora mismo. Gritó de repente, y sus soldados corrieron a obedecer su orden. Quien pueda llevarme más rápido a la capital, ahora mismo. El rostro de Gyoubu se ensombreció. ¿Qué pasó? XXXXXXX. Una docena de cadáveres salieron disparados en todas direcciones dentro de la cúpula de agua de Kisame. Los cuerpos de los muertos no se libraron de los ataques elementales de Takeru Ryoma contra el monstruoso ex espadachín de Kiri, quien no cesó en su embestida. En su forma de tiburón, blandía sus garras, mordía con sus afilados colmillos y desataba oleadas de ataques de jutsu de agua sin mostrar el menor signo de cansancio. Pero, para su crédito, los respectivos príncipes se mantuvieron firmes contra Oshigaki gracias a sus armas y habilidad, lo que les dio la ventaja necesaria para seguir adelante. Y para la mayoría, eso sería frustrante, no para Kisame, que sonreía y reía, y que iba tras los dos miembros de la realeza. Fuera de la cúpula, Naruto y los demás observaban cómo habían derrotado a los rezagados que quedaban. Oryo volaba a su alrededor con una expresión de creciente ira, gruñendo mientras observaba a su esposo. El rubio Uzumaki se estiró el hombro, que su amigo volvió a colocar en su sitio, sin apartar la mirada de la cabeza. ¿Podemos hacer algo? Kurama murmuró.
A menos que encuentres a mi hermano Isobu cerca, no. Solo podemos esperar. ¿Quién te lo pidió, tú, falsificador de 9 colas? Naruto y Kurama retrocedieron cuando Oryo se dirigió bruscamente hacia ellos antes de volar de nuevo, gruñendo. Mientras los demás parecían confundidos, el rubio solo parecía sorprendido. ¿Puede oír a Kyuubi? Murmuró para sí mismo mientras Uizon y Jian flotaban a su alrededor. Ella es una Tenryu como Meiwi-sama, explicó el dragón de hielo. Su capacidad de percepción está más allá de la de cualquiera de nosotros. Su hermano, el dragón de fuego, continuó. Ella no pertenece a ningún clan que hayamos visto, de eso no hay duda. Cerca de allí, Gabimaru inspeccionaba la cúpula junto a Gai, con la mirada fija en la batalla. Odio quedarme al margen, resopló la bestia verde. Entonces, salta, dijo el shinobi de Waterfall con expresión impasible, serías igual que los cadáveres que hay ahí dentro. Koei gimió al tomar una pastilla de soldado, odiando el sabor al tragarla. Limpiándose la sangre de la cara, se recuperó poco a poco mientras se ponía de pie con los demás. Sintió distraídamente algunas miradas dirigidas hacia él, pero las ignoró. No era momento de revelar viejos secretos. ¿Crees que puedes congelar eso, Aku? Apenas pude formar un escudo de hielo en la cúpula. Y cualquier cosa que haga podría dañar a los príncipes. La Kunoichi Yuki frunció el ceño. Puedo intentar envenenar el agua, dijo Yuzuriha mientras extendía la mano hacia la cúpula. Convertir el patio de juegos de Sharky en un lodo tóxico. La mano de Sahiri la agarró rápidamente de la muñeca antes de que pudiera reaccionar. Y tú también los envenenarás. Estoy seguro de que Ryoma ya ha desarrollado inmunidad a mis toxinas habituales. ¿Y qué hay de nuestro príncipe? Preguntó Aku con una mirada severa. La Kunoichi, escasamente vestida, simplemente se encogió de hombros. Creo que tengo suficiente antídoto para Takeru. ¿Crees? Basta, interrumpió Gabimaru con severidad, abriéndose paso entre el bullicio. Dales tiempo. Para entonces ya habrán empezado a cooperar más. El ninja parecía seguro de ello. Ya verás. Y lo que hicieron fue todo lo que pudieron hacer. En lo profundo de la cúpula, los dos príncipes resoplaban, sin inmutarse por el aire en sus pulmones gracias al poder místico de sus armas. El monstruo de la niebla oculta hacía honor a su título. ¡Qué bestia absoluta dominaba este terreno acuático! Era implacable, y sus enormes reservas le permitían un bombardeo casi interminable de técnicas. Además, su monstruosa forma le otorgaba una resistencia y recuperación tremendas. Kisame Oshigaki era una criatura única en su generación, nacida para la batalla. De eso no cabía duda. Vamos. Incitó el hombre tiburón. ¿Esto es todo lo que tenéis? ¿Acaso no sois príncipes de países acuáticos? No deshonréis así vuestras tierras. TCH, Takeru chasqueó la lengua, entrecerrando sus ojos ámbar al ninja renegado antes de dirigir su mirada a su compañero príncipe. Tiene razón. Aunque prefiero mantener esto en secreto, quizás sea mejor que revele el verdadero valor de mi arma. Ryoma se frotó el cuello, con aspecto cansado. Sí, pues ¿qué más da? Los dos príncipes habían luchado con bastante coordinación anteriormente, pero ahora, ante los ojos de Kisame, veía algo más. Sincronicidad. No porque de repente hubieran adoptado una nueva táctica, sino por la forma en que flotaban uno junto al otro mientras apuntaban sus armas hacia él. La espada de Kusanagi comenzó a brillar con más intensidad que antes. Y la lanza pareció moverse una vez más, formándose una densa luz azul de chakra puro justo debajo de los afilados bordes dorados. La forma en que la energía de esas armas se elevó, hizo temblar su cúpula de agua, como si estuviera respondiendo al poder de esas reliquias sagradas. Los príncipes sujetaron sus armas con fuerza y las blandieron. Se balancearon en todas direcciones y, contra todo pronóstico, su cúpula de agua se partió. Primero en filas uniformes, como si de alguna manera el agua se hubiera solidificado y estuviera siendo cortada en formas perfectas. Su cúpula se derrumbó. Y entonces estalló. Como el geyser más grande de todo el continente, el agua brotó con un repentino y violento torrente de agua, haciendo que todos los que estaban a su alrededor se protegieran el rostro de la explosión. Y Kisame, aún en su forma de tiburón, salió disparado por los aires. Dio vueltas en el aire, aturdido por lo que acababa de suceder. No encontraba las palabras para explicarlo adecuadamente. Lo único que sabía era que debía actuar con rapidez. Logró enderezarse en el aire, y sus manos palmeadas realizaron rápidamente una serie de señas.
estilo de agua. Bramó, y toda el agua del aire, del suelo, hasta donde alcanzaba, se reunió a su alrededor una vez más. Super Jutsu bomba tiburón de agua. Exclamó, extendiendo las manos en un gesto que imitaba las fauces de un tiburón. Y un tiburón del tamaño de una ballena enorme apareció tras él, atravesándolo y rugiendo directamente hacia los príncipes. Mientras los demás observaban con asombro y conmoción el colosal tamaño del ataque Jutsu, los respectivos príncipes simplemente cargaron. La espada de Takeru vibraba con energía resplandeciente, reflejada en el tridente barra lanza de Ryoma, que emitía una luz azul brillante. El príncipe Kiri desató una ráfaga de energía con forma de media luna mientras blandía su espada. Ryoma lanzó su arma hacia adelante, disparando un rayo de energía azul. El rayo impactó en la boca del Jutsu y lo atravesó. El corte en forma de media luna partió al enorme tiburón por la mitad, y luego en 4, cuando Takeru lanzó otro ataque. El Jutsu de agua se congeló en el aire, su cuerpo cortado se deformó antes de explotar en un aguacero inofensivo que cayó sobre todos. A pesar de su sonrisa burlona, incluso Kisame se sorprendió de la facilidad con la que ambos príncipes neutralizaron su jutsu. Los miró fijamente a ambos y a sus armas, que le producían escalofríos. Nada mal, gruñó Kisame entre dientes. Los sentidos del antiguo Kiri se pusieron en alerta máxima. Apenas pudo ver a Oryo, la esposa del segundo Ryoma, aparecer a su lado con el brazo derecho hacia atrás. Kisame alzó los brazos para bloquear el golpe, pero al impactar con su puño, sintió como si una montaña lo hubiera golpeado. Escuchó el crujido de sus huesos antes de que su cuerpo saliera disparado como una bala de cañón contra uno de los edificios, atravesando el muro de cemento como si fuera de papel. Todos observaron en silencio, atónitos, cómo el monstruo de Kiri, el Biju sin cola, era derrotado. El hombre tiburón no había salido del edificio en los 2 minutos más largos de su vida. Las gafas de CHMJKRM se deslizaron de su rostro atónito, un gesto que reflejó el de su equipo, cuyos miembros del equipo Leaf se quedaron boquiabiertos. Pero Oryo no había terminado. Volando por encima, respiró hondo y lanzó fuego a través del agujero de impacto. En un instante, el edificio estalló en llamas, con los cristales destrozados y explotando hacia afuera. Las llamas alcanzaron el material explosivo del interior, y una onda expansiva hizo estallar la estructura. Naruto levantó un muro de cristal para proteger a todos de la explosión. Todos estaban conmocionados, y Koei se tapó los oídos, no es exagerado. Oriro permaneció en el aire, impasible ante la explosión que pasó a su lado. Un gruñido sordo escapó de sus labios. Escapó, se burló la mujer. Lo sintió en cuanto golpeó al mutante mortal. Kisame lo había sustituido por un clon de agua en el último segundo. Tenten se frotó las orejas mientras Naruto bajaba el muro de cristal con un resoplido. Nadie oyó las palabras de Oryo a través de la explosión. Todos se quedaron mirando mientras ella se alejaba flotando del fuego y descendía hacia su marido. El humano mutante escapó, resopló. Se salvó de eso. Gritó Naruto, señalando el edificio destruido. A su lado, Soujiro observaba las llamas mientras el edificio ardía. Debe de haber intercambiado objetos con un clon, resumió Gabimaru. Lo hizo, dijo Oriro flotando alrededor de Ryoma, inteligente para ser un arma contundente. Siempre subestimas a la gente, suspiró su marido, estirando el cuello y crujiéndose las articulaciones. Ese tipo era una auténtica bestia. Tuve que soltar un poco más mi lanza para igualar las probabilidades. Y tuve que revelar más del poder de mi Kusanagi, admitió Takeru con pesar. Puede que sea un traidor, pero hay que reconocerle el mérito. Alguien con el poder bruto de Kisame es una anomalía que debe ser tratada con extrema precaución. Su control sobre Sameada es el mayor jamás registrado en la historia de la aldea oculta de la niebla. En efecto, si no te hubieras encargado de ello, afirmó Gai con un tono serio, habría abierto la 7ª puerta para acabar con él. Lo cual fue una admisión increíblemente alta para uno de los más grandes maestros de taijutsu vivos. Las puertas no eran una medida para usar a la ligera, y que él dijera que habría necesitado abrir la 7ª. Las filas de Akatsuki están plagadas de monstruos, murmuró Aku. No se refería a la malicia ni a la perversidad, sino a la magnitud de sus poderes. Le aterraba imaginar el poder que ostentaba quien dirigía esa organización. Yo me encargué de los Uchiha. Oryo se encogió de hombros. Porque se fijó en tu mente, ¿no? Dedujo Gabimaru. No es lugar para que la psique de un mortal se entrometa.
La próxima vez no cometerá ese error. La mujer dragón resopló. Y ustedes dos lograron hacer retroceder a Kisame gracias a eso. Había una sincera admiración en los ojos de Tenten mientras contemplaba las armas en las manos del príncipe. Pero Naruto sentía que llamar las armas era un desaire. Sería como llamar a una katana un trozo de metal afilado. El aura que emanaba de ellos, incluso Kurama quedó atónito. No es de extrañar que Sindri dijera que tenían algo especial. ¿Qué son? Tenten saltaba de un lado a otro, tratando de ver bien tanto la lanza como la espada. HMPH Takeru exhaló. No es ningún secreto que la Tierra del Agua ha coleccionado y forjado innumerables espadas a lo largo de la historia. Esta espada alzó la espada de forma peculiar es Kusanagi. ¿Una de las espadas de Kusanagi? Murmuró Neji, intrigado. He oído que cada una tiene habilidades únicas. No es una simple hoja. Esta es la espada de Kusanagi, insistió Takeru. El cuerpo principal. Todas las demás espadas de Kusanagi fueron forjadas con fragmentos sobrantes de este filo. Esta arma es el núcleo y el origen de todas esas hojas. La verdadera espada sagrada que moraba en el estómago de Yamata no Orochi. Naruto se tensó al oír ese nombre. Intercambió una mirada preocupada con su primo. El recuerdo de la gigantesca serpiente de 8 cabezas estaba muy presente en la mente de ambos. ¡Qué guay! Exclamó Tenten entusiasmada ante la presencia de semejante arma legendaria. ¡Qué guay! Aunque Naruto no podía discernir si Koei lo miraba con asombro o si estaba enamorado del príncipe otra vez. La misma arma que Susanoo le regaló a la gran Amaterasu Okami, quien a su vez se la regaló a sus descendientes. Naruto no podía culparlo por sonar tan engreído. Y mi linaje ha empuñado esta arma durante mucho tiempo. Creo que eso dice mucho. Sí, que tuviste suerte y lo encontraste antes que otra persona, dijo Oryo con expresión inexpresiva. Takeru gruñó y miró con furia a la mujer de cabello negro. ¿Y qué hay de esa arma? Preguntó CHMJKRM rápidamente antes de que estallara una discusión, o algo peor. Estaba mirando la extraña lanza de Ryoma. No se parece a nada que haya visto antes, ni siquiera entre las creaciones más singulares de Kiri. Ah, sí. Ryoma se animó, como si hubiera olvidado que él también formaba parte de la conversación. Sacudió un poco su lanza. Este es Ame no Noboko. Naruto juró que oyó caer un alfiler durante el silencio que siguió. Los compañeros del príncipe no parecían sorprendidos en absoluto, lo que significaba que obviamente estaban al tanto y no parecían perturbados por el hecho. Sin embargo, Oryo sí parecía bastante molesto por la lanza. ¿Y el resto? Parecían como si alguien acabara de demostrar que el cielo es verde, y era un hecho innegable. Un estupor propio de una revelación impactante. Tenten parecía a punto de desmayarse. Incluso Soujiro se veía más sorprendido que nunca. ¿Y él? Bueno, Naruto realmente no entendía cuál era el problema, ya que ese nombre no significaba nada para él. ¿Qué es eso? Dime que no hablas en serio, murmuró Kurama desconcertado. Los demás también lo miraban con incredulidad. Nunca prestaste atención a las leyendas. Gritó Tenten con un tono tan agudo que por un instante le recordó a Ino y Sakura en su momento de mayor enfado. ¿Cómo es posible que no lo sepas? No he oído todas las leyendas, vale. Ni siquiera sé de qué leyenda estamos hablando. Afortunadamente, Waterfall intervino. En resumen, esta arma perteneció en su día a la deidad creadora Izanagi. Oh, vaya, el rubio juró haber oído el nombre en alguna parte, pero no estaba seguro. Kurama se llevó la mano a la frente, sacudiendo la cabeza. Naruto se estaba volviendo poco a poco más inteligente, poco a poco, Wizon y Jian se miraron fijamente. A ambos, junto con Ian, les habían contado una historia sobre el Ame no Noboko siendo usado para sellar algo, pero ¿qué era? Takeru miró fijamente a su compañero príncipe. La Kusanagi no Tsurugi era legendaria. Empuñarla significaba ser capaz de grandes o terribles hazañas. Pero la Ame no Noboko, esa era considerada un mito, al menos por algunos eruditos. Sin embargo, el príncipe Kiri no pudo negar el poder de esa lanza al verla contra Kisame en su estado transformado, atrapado en su cúpula de agua. El príncipe del agua dirigió su mirada hacia la esposa de Ryoma. Luego hacia el edificio en llamas. En su mente resonaban las palabras de Kisame. Me gustaría saber más sobre este suero. Sus palabras captaron la atención de los demás. Ryoma emitió un pequeño sonido de sorpresa.
Vi a Raiga regenerar un brazo entero, recalcó el príncipe del agua. Esta cosa hace algo más que crear monstruos, ¿no? La tensión era tan densa que se podía cortar con una cuchilla. Gabimaru frunció el ceño, con aspecto de estar a punto de salir en defensa de su príncipe en cualquier momento. La actitud hostil de Takeru no ayudaba en absoluto. Dime, insistió Takeru. Toda la verdad, príncipe Ryoma. Oh, con mucho gusto. Él y los demás levantaron la cabeza de golpe al oír la voz de un hombre. En lo alto del acantilado se encontraba un hombre de cabello oscuro y rasgos extremadamente claros. Tan refinados y delicados que parecían antinaturales. Iba acompañado por decenas de soldados, personas que no parecían del todo normales, ya que muchos eran demasiado grandes para ser seres humanos comunes. Podrías verlo de primera mano. Mientras te extraen el cuerpo. Los ojos de Ryoma se abrieron de par en par. Daken y su primo. El hombre responsable de todas las atrocidades que sufría su patria. Oryoshi Seo. Ryoma miró fijamente a su primo, alzando una ceja mientras lo observaba. ¿Qué te has hecho? El hombre que orquestó toda esta guerra civil miraba con fría arrogancia. Soy perfecto. XXXXXXXX Kazuma esquivó una enorme roca, del tamaño de medio hombre, que el joven dainin del shogun le arrojó con aterradora precisión. El joven Aruno era sorprendentemente fuerte para ser un adolescente prometedor. Sin embargo, recordaba las historias de Tsunade Senju y había oído cómo este joven había entrado bajo su tutela. Al girar su bastón entre sus manos, este chispeó contra los cuchillos de trinchera de Asuma. El ritmo de la batalla cambió cuando Sakura derribó el muro y se unió a Sarutobi para acabar con el traidor. La joven de cabello rosa era implacable, demostrando que por fin se había liberado de las fantasías de fanática que se había creado. Las constantes batallas la habían perfeccionado, forjado y convertido en una auténtica kunoichi. Y se lo estaba demostrando a sí misma y a quienes la rodeaban. Nacida civilmente, no sería carne de cañón ni un arma sin voluntad propia. Sakura seguía una causa, un propósito en el que ahora creía de todo corazón. Unir a las naciones elementales y romper el ciclo shinobi. No solo por seguir a la Shogun Mayuri. Pero Sakura había presenciado el horror, al igual que Naruto. Tenía los ojos abiertos y comprendía que esas tierras debían cambiar. Debían ser mejores de lo que eran ahora. Por sus padres, sus amigos y su nación. El chakra fluyó por las extremidades de Aruno antes de lanzarse como un rayo hacia Kazuma. Asuma se apartó justo cuando la joven se echó hacia atrás y golpeó al traidor. El hombre de cabello blanco sintió que sus huesos crujían a pesar de que su bastón absorbió el impacto. La fuerza del golpe lo hizo retroceder varios metros. Asuma silbó antes de abalanzarse sobre su antiguo compañero. Kazuma chasqueó la lengua con frustración al verse constantemente acorralado por el implacable ataque de niño y su antiguo compañero. La experiencia y la fuerza de Asuma eran, por supuesto, superiores a las del joven. Aún así, la fuerza bruta de Sakura y su habilidad para analizar la situación y atacar en el momento preciso, cuando Asuma le creaba una buena oportunidad, la convertían en un recurso muy valioso en esta pelea. Incluso ahora, Kazuma apenas tuvo oportunidad de lanzar una contraofensiva adecuada. Se vio obligado a mantenerse a la defensiva para evitar que las espadas de Asuma alcanzaran su garganta o que sus huesos fueran pulverizados por puñetazos que recordaban a los de Tsunade en su juventud. Blandió sus armas y creó una ráfaga de viento, pero Sakura la esquivó y agrietó el suelo bajo sus pies, haciéndolo tropezar. Apenas logró alzar su bastón a tiempo para bloquear el cuchillo de Asuma, mientras que el otro le hizo un corte en la mejilla, y ya era demasiado tarde para esquivarlo. Un dolor punzante le recorrió el abdomen cuando Sakura se abalanzó sobre él, pateándolo en el estómago y lanzándolo a volar aún más profundo en aquella enorme grieta. Kazuma clavó su bastón en el suelo, deteniendo su vuelo. Permaneció arrodillado, escupiendo gotas de sangre mientras un fino hilo rojo goteaba de su mejilla. No tenéis ni idea de lo que estáis haciendo, idiotas. Maldijo, apretando la mandíbula. Este poder es para la gloria del nuevo imperio. El imperio no lo necesita, replicó Sakura. Mucho menos si viene de un traidor como tú. Ingenuo, pequeño. Gruñó Kazuma mientras se ponía de pie. ¿Acaso no quieres ver a este país alcanzar niveles nunca antes vistos? ¿Acaso no deseas que nuestro shogun ejerza siempre la fuerza para salvaguardar esta nación? Para vencer a cualquier enemigo y reducir a cenizas a cualquiera lo suficientemente insensato como para desafiarnos.
Realmente no sabes qué clase de persona es ella. En efecto, admitió Kazuma. Porque me imagino cómo debe ser. Sakura solo pudo negar con la cabeza, sabiendo que era inútil discutir con un hombre así. Era hora de terminar la pelea y traerlo de vuelta encadenado. La tierra retumbó y se abrió un camino, revelando a una mujer con largas túnicas oscuras que corría hacia el hombre de cabello blanco. Kazuma. Fuen. Idiota, deberías estar entreteniendo a los demás. Varias señales han entrado en mi alcance. Gritó, visiblemente alterada. Se mueven rápido. Cuento al menos 5 chakras de nivel Ambu que se dirigen al noreste. Frunció el ceño, confundido. Norte. Jadeó, como si de repente lo comprendiera todo. Raíz. Deben haberlo encontrado. Fuen asintió gravemente. Nuestra ventana se cerró. Maldita sea, gruñó el de pelo blanco. Hemos perdido el tiempo aquí. Asuma y Sakura lo oyeron, lo que los hizo detenerse. Al Jounin se le erizó el vello de la nuca. ¿Danzo consiguió el fragmento de Think Magi? Sí, espetó Kazuma, fulminando con la mirada a su antiguo compañero. El hombre volvió a ser Fuen. Diles a los demás que dejen de jugar. Esta pelea ha terminado. La mujer de pelo largo asintió, canalizando su chakra a través del suelo desde sus pies tras realizar varios sellos con las manos. Kazuma se volvió hacia Sarutobi y Aruno. Esta distracción nos hizo perder a ambos bandos. Me entrego. ¿Qué? Fuen hizo una pausa con las cejas arqueadas. ¿Me oíste?, dijo su líder, sin volver a mirarla. Tú y los demás sois libres de hacer lo que queráis. Gracias, Fuen. Kazuma habló con sinceridad mientras se dirigía hacia los shinobi de la aldea de la hoja Egaini. Sakura levantó los puños en señal de protesta. Baja las manos, muchacha. No voy a seguir con esta tontería. El hombre de cabello blanco miró fijamente a Asuma. ¿Qué demonios estás haciendo? Sarutobi frunció el ceño. ¿Has perdido la audición, Asuma? Acepto mi arresto voluntariamente, siempre y cuando se me conceda una audiencia con Mayuri-sama. La arrogancia y la desfachatez del hombre hicieron que Sakura se quedara boquiabierta antes de lanzarle una mirada fulminante. Tendrás suerte de no ser ejecutado en el momento en que te traigan de vuelta a Motsu. ¿Qué te hace pensar que puedes hablar con Mayuri-hime? Me da igual si me espera el hachazo del verdugo o pudrirme en una celda para siempre. Esta situación ha ido de mal en peor, y estamos perdiendo el tiempo hablando. Asuma se quedó mirando a su antiguo compañero durante un largo minuto. Kazuma se acercó. ¿Recuerdas bastante de lo que pasó con Aizen? ¿Qué crees que hará ese lunático lisiado con el fragmento? Entonces nos ocuparemos de él, replicó Asuma. Igual que nos ocuparemos de ti. Eres un miope insoportable. Kazuma parecía temblar de ira. Las raíces de Danzo no han desaparecido. ¿Crees que empacó sus cosas y se fue del pueblo sin nada dentro? Ah, ¿y se supone que debo creerte? Kazuma no respondió de inmediato. En cambio, en un gesto sorprendente, dejó caer su bastón al suelo mientras se acercaba a los dos, desarmado y completamente expuesto a cualquier ataque. Sí. Como los he estado siguiendo, conozco la identidad de al menos 2 personas cómplices de sus crímenes. Tú lo conoces mejor. ¿Es esto una trampa? Murmuró Sakura al Jonin. ¿Permitiéndose así? Respondió Asuma. Él no es de los que se exponen de esa manera. Estaba peligrosamente cerca de ambos. Pero ellos no corrían peligro, sobre todo teniendo en cuenta que Kazuma había bajado la guardia por completo. No tienes ni idea de lo que están tramando, Asuma. Danzo quiere derrocar por completo tanto al Tribunal del Fuego como al Hokage. Ya está haciendo movimientos. Y ahora, por culpa de vosotros, tiene el fragmento de Think Magi. Siseo. Dios sabe el daño que ya ha causado. Sarutobi solo pudo mirar fijamente a su antiguo camarada, con expresión perdida, mientras su enemigo se sometía por completo a su merced. Déjeme hablar con el Shogun. Alzó los brazos, con los puños cerrados, en señal universal de dejarse esposar. Y le revelaré la identidad de uno de los conspiradores. No, dime el nombre ahora mismo. El Jonin dijo con decisión. Y consideraremos dejarte hablar con Mayuri-sama. ¿Quién? El concejal Achirim. Su respuesta dejó a los dos completamente estupefactos. ¿El ministro de Asuntos Exteriores? Sakura recordó al hombre de su juicio. Es un político de alto rango. Y las campañas han ido bien en general. Los acuerdos comerciales y las alianzas estaban engrosando poco a poco las arcas del país. ¿Por qué se volvería contra la princesa?
Su hijo sirvió en el ejército, respondió Kazuma. Y murió en la tierra de los árboles, cuando Mayuri reunió a sus fuerzas para salvar a su padre. Asuma casi dejó caer sus cuchillos. Retrocedió físicamente al oír ese nombre. El consejero Hachirme era un político de élite arrogante hasta la médula, pero jamás flaqueó en su lealtad a la Tierra del Fuego. Pero recordó que cuando le comunicaron la noticia al consejero y lo llevaron a ver a su hijo muerto, el pobre hombre cayó en un estado de histeria. 4 personas tuvieron que sujetarlo mientras gritaba y gemía de dolor. Sarutobi nunca conoció al hijo de Hachirme, pero oyó que era un soldado honrado que se había ganado su lugar. Y el consejero lo apoyaba plenamente. Había adorado y amado profundamente a su hijo. ¿De verdad la pérdida de su hijo lo destrozó tanto como para que se pusiera en contra de la princesa? ¿Y con Danzo? Que eso es, la verdad, Asuma, ¿quieres saber la segunda? Llévame a Amotsu y déjame hablar con el shogun. Fuen miró a los 2 hombres que se miraban fijamente en silencio durante el minuto más largo que jamás había sentido, mientras terminaba de hablar con los demás. Asuma lanzó una mirada fulminante antes de suspirar. Lo arrestaremos y lo llevaremos de vuelta a la capital. Acercó un cuchillo a la garganta de Kazuma. Te mataré yo mismo si intentas algo. No puedo prometer que Mayuri Hime siquiera te hable. Ella querrá hablar conmigo. Si de verdad quieres saber hasta qué punto llega a la corrupción. Kisame permaneció fusionado el tiempo suficiente para que sus antebrazos sanaran del puñetazo demoledor de la esposa del príncipe Cascada. Akatsuki se alegró de haber creado ese clon de agua adicional en ese momento, pero, maldita sea, tuvo que esperar el segundo preciso. Una vez que se hubo alejado lo suficiente, se separó de Samiada y, sin camisa, siguió las firmas de chakra de sus clones de agua. Lo condujo a una enorme fortaleza rodeada por una caverna que descendía hasta un lago. El único acceso era un gran puente de piedra con barandillas que conectaba con la puerta de entrada y las altas murallas. La estructura principal era un complejo extenso y escalonado con numerosos tejados de pagoda curvos y superpuestos. En la cima, la estructura se divide en 2 torreones distintos e imponentes, siendo el de la derecha ligeramente más alto o situado más atrás que el de la izquierda. Justo debajo del torreón principal, tallado en la roca natural, se encontraba un monumental arco abierto. Dentro de este arco, una gran escalinata ascendía al interior del castillo. El antiguo espadachín de Kiri se quedó perplejo ante sus ostentosos edificios. El lugar de Daken, supuso, al ver a sus 2 clones de Itachi en la caseta de vigilancia cerca del puente. Al verlo, los 2 clones se disolvieron en el agua del suelo, mientras Kisame se paraba frente a su compañero. A pesar de la sangre seca en su boca, el Uchiha vestía una camisa nueva y una cota de malla debajo. Bueno, no estás muerto, bromeó Kisame con la espada apoyada en su hombro. Itachi emitió un leve grudido. Tuve que usar la muestra del elixir, era mi única oportunidad. Los ojos de su compañero se alzaron y pronto rodeó a Itachi, inspeccionándolo antes de volver a colocarse frente a él. ¿Te sientes como un monstruo? Estoy curado. Y sanado. ¿En serio? Maldita sea. Resopló Kisame con una sonrisa burlancia. Entonces, ¿qué haces aquí? Órdenes de Daken. Ha ido a enfrentarse directamente a su primo y a sus fuerzas. Debía reunirme aquí con uno de sus comandantes. No les agradaba mi presencia dentro del castillo. Sí, claro, dijo el hombre tiburón con voz monótona. No nos parecemos precisamente a la alta sociedad. Me crié en la alta sociedad, señaló Itachi. Sí, y te gustó tanto que los destrozaste todos. El Uchiha no parecía nada divertido. Tobi fue quien mató a la mayoría. Gimió Kisame mientras se sentaba junto a su compañero, que permanecía de pie. Bueno, puedo decir que hacía tiempo que no me desataba así. Se rió entre dientes, mostrando sus afilados dientes. TCH, ni siquiera llegué a matar a nadie. HMPH, Itachi simplemente tarareó para sí mismo, aparentemente sin mirar a ningún sitio. Si esta misión sigue saliendo mal, Tobi podría decidir que lo mejor es mantenernos bajo control, señaló. Ya sabe que eres un espía, ¿cuánto tiempo más te va a tener cerca solo porque le eres útil? Sospecho que mi tiempo en Akatsuki podría estar llegando a su fin, reflexionó el joven. Cuando se entere de que ya no estoy enfermo, cambiará sus planes respecto a mí. ¿No querrás decir sí? No, dijo Itachi encogiéndose de hombros. Pronto lo sabrá. Kisame se burló. ¿Qué, eres tan tonto como para decírselo? No hace falta. El espía de Tobi le informará.
El antiguo ninja de Kiri se quedó paralizado por un momento, mirando a su compañero. ¿Qué coño dices? Nos han estado siguiendo durante días, dijo Itachi como si estuviera comentando sobre el clima. Sinceramente, es difícil seguirles la pista. Son muy eficientes. Por primera vez desde que Itachi tenía memoria, Kisame pareció un poco nervioso antes de alzar la mirada con furia. Teníamos a uno de sus malditos matones siguiéndonos, ¿y me lo dices ahora? No se te da bien la sutileza. Imbécil, soy un ninja. Sé cómo comportarme. Antes de que pudieran continuar las bromas, las puertas de la garita se abrieron de golpe y un oficial salió corriendo frenético. El hombre casi se desplomó del cansancio, deteniéndose frente a los dos, inclinado hacia adelante, respirando con dificultad, con las manos en las rodillas. Kisame arqueó una ceja. ¿Hay un incendio o algo así? El oficial ignoró el comentario, se recompuso, se puso de pie y miró fijamente a Itachi. La reunión ha sido pospuesta. Kisame se puso de pie mientras Sameada se apoyaba en la barandilla del puente. Itachi frunció el ceño. ¿Aplazado? El comandante Koji fue asesinado en su oficina. Itachi miró a Kisame, quien le devolvió la mirada. Oye, no me mires, acabo de llegar. No sospechamos de ninguno de ustedes dos, Akatsuki. El comandante fue asesinado hace 5 minutos. ¿Alguien se infiltró en el castillo de Daken sin que nadie lo viera y derrotó a un comandante? Kisame estaba impresionado, pero no lo demostró. Itachi alzó la vista, pues había sentido desaparecer al espía de Tobi hacía un rato. ¿Necesitas ayuda? XXXXXXXX. En el instante en que Daken saltó, se desató el caos una vez más cuando sus fuerzas cargaron. No tan masivas como la segunda oleada, pero este grupo era diferente a los demás. Ellos también habían sido alterados por el elixir, pero sus mutaciones eran refinadas en lugar de monstruosas. Aún así, su poder abrumador seguía presente. Pero la ventaja numérica se igualó rápidamente gracias a la masa de clones de sombra que Naruto produjo, reforzados con el chakra de Kurama. Lucharon junto a los demás. El Naruto original ya había atravesado a uno de los soldados de Daken con una docena de kunai de cristal antes de dirigirse a otro objetivo. Esquivó un golpe de Naginata mientras hacía varios sellos con las manos y golpeaba el suelo con la palma. El suelo se llenó de púas de tierra, que se elevaban con puntas incrustadas de cristal. Atravesaron al soldado enemigo, dejando agujeros en su pecho y desgarrando su armadura como si fuera papel. El rubio Uzumaki pasó de tener una a 2 colas en cuestión de 1 minuto antes de lanzarse como un cometa rojo contra sus enemigos. Su furia hirvió en el instante en que vio al responsable de toda aquella maldad retorcida. Pero esa era la pelea de Ryoma. Así pues, Naruto desató su furia contra las fuerzas de Daken. Curiosamente, no sintió la rabia salvaje que tenía antes de que Itachi lo dejara inconsciente. Se sentía concentrado, con el control de sus movimientos y acciones, mientras estrellaba un puño cubierto de cristales contra el rostro de un hombre. Lo que no notó mientras se enfrentaba a las fuerzas de Daken fueron las líneas negras que se formaban alrededor de sus ojos y labios. Sus ojos carmesí rasgados se tornaban de un rojo más intenso. Las patillas de Naruto se oscurecían y se volvían más pronunciadas. Ni siquiera se percató de que se había formado un pequeño chakra detrás de él y que estaba creciendo lentamente. Luchó con una ferocidad que pocas veces había sentido. Lo único que se le acercaba era el trato inhumano que la Liga de Sangre infligía a todas aquellas personas que vendían como esclavas. Pero los habían liberado. Habían puesto fin a su terror. Naruto presenció las atrocidades que Daken y su gente cometieron, y eso le inspiró una rabia pura y clara. No cegadora. Impulsaba cada golpe de sus puños y endurecía su cristal con aún más poder. Había matado antes, por necesidad, pero esta vez realmente lo deseaba. Quería que esa gente pagara. Quería ser él quien lo hiciera. No los veas como personas. Sintió la voz de Kurama resonar en su mente. Controla esta rabia, deja que te guíe. Es prueba de que lloramos por sus víctimas. Mírales a la cara y contempla la inhumanidad que han adoptado por avaricia. Naruto podía verlo en sus cuerpos, que parecían regenerarse con demasiada rapidez incluso ante heridas leves. Su forma de pensar se basaba en una fuerza y velocidad sobrehumanas. Estas personas habían sido cuidadosamente seleccionadas para recibir las mejores versiones de sus viles elixires, sacrificando su humanidad por una causa cruel. Ellos tomaron su decisión. Cualquiera de ellos podría haber dicho que no. El zorro gruñó, extendiendo sus sentidos a través de Naruto.
Siente la malicia en sus corazones. La fría crueldad, las órdenes que siguieron sin importarles las víctimas, y recuérdalo bien cuando desates tu ira sobre ellos. Naruto gruñó, extendiendo la mano en un movimiento de garras, cubriendo sus dedos con cristales que adquirieron un color carmesí, del mismo tono que el manto burbujeante de chakra que lo rodeaba. Atravesó armaduras y carne, dejando rastros de sangre a su paso, pasando de un enemigo a otro. Kurama cerró los ojos. Esta es la ira justa que debe usarse como arma de justicia. Mucho mejor de lo que yo jamás usé la mía. Haz que paguen, Naruto, no por odio hacia ellos, sino porque es lo que sus víctimas merecen. El manto de chakra se volvía cada vez más denso y detallado, y el suelo bajo los pies del rubio comenzaba a arder. Cuando Naruto se movió, el suelo estalló por la réplica. La mirada de Uzumaki se centró en uno de los soldados más imponentes de Daken. El hombre vestía pesadas armaduras y blandía una naginata contra sus clones. Un rugido de frustración salió del gigante acorazado, mientras atacaba a un clon de sombra. ¿Cómo era posible que simples construcciones de chakra le estuvieran causando tantos problemas? Había tomado uno de los elixires perfeccionados que Daken le había dado personalmente. Ningún mocoso debería ser tan problemático. Ese fue su último pensamiento antes de que todo se volviera negro, y su cabeza estalló por un Rasengan supercargado del tamaño de su cabeza. El Naruto original resplandeció con fuerza, y este saltó hasta ponerse a los pies del hombre. El regalo de su padre a su madre cobró vida instantáneamente en su palma, impulsado por la energía de Kurama como una estrella. Naruto saltó del cadáver que caía y aterrizó junto a sus clones, quienes vitorearon antes de quedarse paralizados. Jefe. Murmuró un clon. La rubia original echó un vistazo. Tienes 3 colas. Parpadeando, Uzumaki miró hacia atrás lo suficiente como para ver que, en efecto, 3 colas de chakra se balanceaban. Naruto volvió a mirar sus manos con forma de garras y luego a sí mismo. Él tenía el control absoluto. Me has demostrado tu valía una y otra vez, le llegó la voz de Kurama. Luchaste contra viento y marea. Nunca renunciaste a tus principios. Y te hiciste más fuerte con cada batalla. Te has ganado mi poder para usarlo contra la oscuridad. Para jamás flaquear ante la corrupción del mal. Y para usar mi fuerza como debe ser usada. El zorro gruñó. Y aún puede ser más, ser mejor que el fracaso que soy. La sorpresa se reflejó en los ojos carmesí de Naruto al escuchar esas palabras. El Uzumaki guardó silencio durante un largo instante. Tú también puedes mejorar, ¿sabes? La voz del zorro era suave. Quizás. Pero eso lo dejamos para después. Ahora, concéntrate. La firmeza regresó. Vengad a los inocentes. El cambio de Naruto no pasó desapercibido para quienes lo rodeaban. El Byakugan de Neji vio cómo el cuerpo del rubio brillaba como fuego viviente. Soujiro lo miró con asombro. Gai lo observó con preocupación, pero confiaba en Naruto. Si él tenía el control, no había nada que temer. Los hermanos dragón sonrieron con malicia mientras desataban fuego y hielo sobre varios enemigos. Tenten sintió el inmenso poder del zorro, lo que hizo dudar a muchos, pero su amigo no era una bestia salvaje. Una sonrisa orgullosa apareció en sus labios. Aku presenció cómo Naruto derrotaba con facilidad al imponente ejecutor de Daken. La tercera cola se formó al conectar su Rasengan con precisión. Koue lanzó un grito de guerra con su látigo alrededor del cuello de un enemigo, a quien el ninja de Kiri atrajo violentamente hacia sí, clavándole su kunai en el cráneo. Tras romperle el cuello y dejar caer el cadáver, el compañero de Aku resopló, mirando al rubio con fastidio. De verdad acaba de subir de nivel como un maldito personaje de arcade. Koue miró fijamente a Aku, quien se sonrojó levemente. Cabeza. Fuera. De las nubes. Tenemos locos que matar. La mirada de Naruto se dirigió hacia el centro de la batalla, donde Ryoma y Daken se enfrentaban a Oryo, abriéndose paso entre las fuerzas que los rodeaban. XXXXXXXX saltaban chispas de las armas del primo. Daken había mirado rápidamente junto a Ryoma para ver que el Jinchuriki de la hoja del que había hablado Raiga había derrotado a Junichi con facilidad. Ahora el rubio fulminaba con la mirada al usurpador que le devolvía el golpe. Daken volvió a mirar a Ryoma. Supongo que estabas tan desesperado que le rogaste al país del fuego que lanzara a su monstruo mascota contra mis hombres. La mirada del príncipe se endureció. Tienes mucho descaro al hablar de monstruos. Después de lo que le has hecho a nuestra gente.
Señaló a Daken con la mano. Para ti. Te miro y veo que algo anda mal. ¿Error? Oh no, no error. Su primo sonrió ampliamente. Fuiste demasiado ingenuo para ver la belleza en el Tensen. Eran monstruos, Daken Ryoma negó con la cabeza. ¿Qué te impulsó a llegar a tales extremos? ¿Es tan importante para ti gobernar nuestra tierra? ¿Estás dispuesto a vender tu alma? Daken resopló, caminando de un lado a otro. Conoces muy bien las dificultades por las que ha pasado esta tierra. Las guerras, las batallas. En un momento dado, nuestras cascadas se tiñeron de rojo con sangre. Y sus acciones no han hecho más que agravar esa sangrienta historia. Un sacrificio necesario. Una página más ensangrentada en los libros de historia. Cuando termine mi trabajo, solo quedará un futuro prístino, apuntó su lanza a Ryoma. Uno que tuviste demasiado miedo de reclamar para ti. La mirada de rencor y rabia que le dirigió a su primo podría haber rivalizado con el resplandor del sol. Pero Ryoma simplemente suspiró con decepción. Mierda, Oryo tenía razón. Estás tan celoso que da risa. Algo se movió bajo la piel de Daken, haciéndola ondular. ¿Qué? Siseó. ¿Otra vez con lo de la lanza? Agitó el arma en su mano como si fuera una simple baratija. Es solo un arma. Podrías haberlo usado para la prosperidad de nuestro país en cualquier momento. Exclamó casi a gritos. ¿Posees un tesoro divino, y te conformas con estar tumbado bajo un árbol todo el día? Si hubieras tomado la iniciativa, ya habríamos conquistado a nuestros vecinos. ¿Y por qué querría yo eso? La respuesta dejó atónito al usurpador. ¿Por qué? Por el futuro de nuestro país. Para hacernos tan fuertes como las grandes naciones. Estoy bien donde estoy, respondió Ryoma. El país está bien mientras haya paz. Me entristece que nunca lo hayas entendido. Podrías ser un dios. Daken temblaba de inmensa frustración, harto de que su primo simplemente no aceptara lo que él imaginaba. Capaz de hacer tantas cosas. ¿Por qué alguien lo rechazaría? ¿Quién podría rechazar semejante poder? Ryoma simplemente se encogió de hombros. Alguien feliz con su vida. Le dirigió una mirada compasiva que solo avivó la llama de su ira. Siento si alguna vez te hice sentir que no eras suficiente. Algo dentro de Daken se rompió. La aguja del hombre, moviéndose a una velocidad sobrehumana, se abalanzó sobre su primo con un rugido. Apuntando al corazón de Ryoma, el príncipe de la cascada desvió el ataque con la arma Nonuboko y esquivó la embestida de su primo. Daken se recuperó rápidamente y blandió su arma con un tajo horizontal que Ryoma esquivó con un salto. La punta de su lanza resplandeció, apuntando hacia adelante. Ryoma lanzó un potente rayo de energía contra su primo. Daken se apartó rogando con un grudido. ¿Por qué te eligió Ame no Noboko? Un vago imbécil sin ambición. Porque no busco la guerra cuando no hay motivo para ella, dijo con calma el príncipe de la cascada mientras aterrizaba en el suelo. Cobarde. El mero hecho de que la gran arma del mismísimo señor Izanagi fuera hallada en su tierra era una señal. Ya no podían ser una nación menor, sino una dinastía como nunca antes se había visto. Para gobernar las naciones elementales y el mundo entero. Pero los dioses siempre parecen favorecer a los necios. Una y otra vez, Daken vio cómo los divinos favorecían a su primo cobarde, primero con Ama no Nuboko y luego con Oriro, la esposa de Ryoma. Un dragón eligió a ese tonto en lugar de a él. Ryoma y su padre eran unos cobardes e idiotas. El padre de Daken había sido el pilar de Waterfall, sirviendo y muriendo por su hermano sin carácter y su sobrino inútil. Daken se negó a aceptarlo. Se negó a permitir que el destino de su tierra se desperdiciara más de lo que ya lo había hecho. Alzando su aguja, la hizo girar entre sus manos. Generando la fuerza suficiente para crear un pequeño tornado, lo dirigió hacia Ryoma, quien se mantuvo firme. Ame no Nuboko resonó con el príncipe de la cascada mientras la lanzaba hacia adelante. El ciclón de aire se desvaneció en el instante en que impactó la hoja de la lanza. Daken gruñó. Sus armas chocaron en una lluvia de chispas, sus movimientos borrosos por la velocidad vertiginosa. Cada golpe hacía vibrar sus huesos por la inmensa densidad de la Ame no Nuboko. El poder de esa lanza, Daken jamás había visto la verdadera magnitud de su gloria. Se había desperdiciado en manos de su necio primo. Si lograba hacerse con la lanza, nada detendría su ascenso. Ya había sacrificado a 100 personas para producir una sola dosis del elixir perfecto, y su cuerpo había trascendido los límites de la mera humanidad. Su cuerpo se había perfeccionado, refinado hasta convertirse en algo glorioso.
músculos que se tensaban como cables de acero, tejidos que se reparaban con una velocidad sobrenatural. Le demostraría a Ryoma lo mucho más importante que se había vuelto en comparación con él. Daken se expuso deliberadamente, y la lanza de Ryoma le cercenó el brazo. El dolor era mínimo y la sensación fantasma, un recuerdo lejano. Ah. No pudo evitar sonreír ante el jadeo de Ryoma. Daken simplemente retrocedió y extendió su muñón. La sangre que había corrido ya se estaba retirando, pues la carne y el hueso se regeneraban en segundos. Apretó su nuevo puño, haciendo que los músculos de su antebrazo se tensaran. ¿Ves esto? El poder del elixir de la vida, la inmortalidad. Ryoma permaneció en silencio. La edad será un concepto ajeno para mí. Las heridas jamás marcarán este cuerpo inhumano. Cada célula está bajo mi control. Alardeó con una amplia sonrisa. ¿Ves cómo he trascendido los límites de la humanidad? Su carne se estremeció, ondulando mientras se transformaba. Estoy más allá de los meros conceptos que atan a los humanos al estado obsoleto de la mortalidad. Su voz había cambiado, volviéndose femenina. El resto de sus rasgos eran más delgados y delicados. Me estoy convirtiendo en el ser perfecto. Raza, género, edad. Conceptos absurdos, innecesarios para un ser trascendente como ella. Daken difuminaba los límites entre mortal y espíritu, adoptando cualquier forma según la que adoptara su cuerpo. Demostró su dominio sobre sí misma para hacerle comprender a su prima que se había convertido en una igual a aquellos seres monstruosamente magníficos contra los que habían luchado en aquella isla hacía mucho tiempo. La reacción no fue la que esperaba. Ryoma simplemente se rascó su melena negra y puntiaguda. ¿Sabes? Si solo querías hacer la transición, había otras maneras de hacerlo. Todos te habríamos apoyado. Moza. Todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, la criatura en la que se había convertido, y él solo podía burlarse de ella. Daken gruñó con ferocidad, su forma cambió una vez más mientras se volvía masculino y aumentaba su poder bruto abultando sus brazos a niveles obscenos, dándole a sus músculos y huesos la densidad del granito, y blandió su aguja con tal fuerza que abrió un camino a través de la tierra, apuntando directamente a Ryoma. El usurpador de la cascada se abalanzó sobre su primo como un cometa. Ryoma alzó su arma contra él, y la aguja de Daken chispeó. El príncipe retrocedió deslizándose por la fuerza del impacto, agrietando el suelo a sus pies. Daken gruñó, implacable, y volvió a asestarle golpes a su primo. Ryoma sintió cómo le castañeteaban los dientes con cada impacto mientras retrocedía. La velocidad de Daken era sobrehumana, a la par de su fuerza sobrenatural gracias al elixir. El brillo de su arma era lo único visible mientras se movía en todas direcciones para herir o mutilar a Ryoma. Si bien había cortes leves en los brazos de su primo, eran superficiales y apenas le hacían sangrar. Ryoma reaccionaba a cada golpe con su lanza, bloqueándolo siempre. Cada golpe que Daken le propinaba al príncipe lo hacía retroceder. Sin darle oportunidad de defenderse, su primo no solo quería matarlo, sino también torturarlo de la forma más dolorosa posible. La rabia ardía en los ojos de Daken como un infierno, y el odio emanaba de cada golpe de su aguja. Sin embargo, Ryoma no reflejaba la furia de su primo. El rostro del príncipe era impasible, y seguía bloqueando cada ataque. Lo que no le alcanzaba se clavaba violentamente en el suelo, creando grietas. No obstante, los ojos de Ryoma brillaban con una emoción que Daken percibía con total claridad. Lástima. El usurpador rugió, con una voz casi demoníaca, y sus movimientos se volvieron cada vez más violentos. Muere de una vez. Los ojos de Ryoma se entrecerraron y dio un paso al frente. El tiempo se detuvo por un instante entre los primos. Daken parpadeó al ver sus manos volar frente a él, su aguja impactando contra el suelo y su sangre salpicando. Daken miró fijamente dónde deberían haber estado sus manos, con Ryoma ahora de pie a su lado. Ame no Nuboko goteaba sangre. Daken rugió, su regeneración lo restauró rápidamente con nuevas manos. Hasta que ambos brazos fueron cercenados de sus hombros, con Ryoma ahora detrás de su primo. Daken gritó mientras sentía que todos sus nervios ardían. Empezó a desarrollar nuevos brazos. Y Ryoma lo negó mientras atacaba a su primo. La lanza de Ryoma brillaba, dejando tras de sí un arco de agua que parecía condensarse en el filo. Atacaba y cortaba con movimientos cada vez más rápidos, hasta que su arma se convirtió en una mancha borrosa. Brazos, piernas, trozos de carne. Ryoma seguía cortando sin cesar.
Y Daken seguía regenerándose, obligando cada vez a su cuerpo a recuperarse aún más rápido para poder hacer frente al incesante ataque de su primo. Daken gritó, con furia e incredulidad entremezcladas, mientras forzaba a sus nuevas extremidades a crecer más que antes, con la fuerza suficiente para destrozar piedras latente en cada puño. Pero sus golpes no daban en el blanco. En la lluvia de sangre y carne, ni una sola gota parecía alcanzar la exasperantemente impoluta figura de su primo. A estas alturas, Daken ya no debería sentir dolor. Su cuerpo era incapaz de procesarlo dada la rapidez y eficacia de su regeneración. Sin embargo, con cada nueva extremidad que le crecía, con cada órgano y parte del cuerpo que reemplazaba, sentía tensión. Como si estuviera forzando un músculo, incluso cuando esos músculos eran constantemente destruidos y reemplazados. Era agotamiento, se dio cuenta con pavor. Cada vez que forzaba su regeneración a continuar, se estaba cansando a sí mismo. Agotando sus reservas de chakra. ¿Y su primo, Ryoma? Continuó con la misma mirada penetrante en sus ojos oscuros, como si aún no lo hubieran obligado a esforzarse de verdad. La lanza sagrada resonaba con cada corte en el aire. El aura de poder sobrenatural que envolvía a Ryoma eclipsaba incluso su propio poder sobrehumano a medida que se prolongaba la lucha. Noi, pensó Daken con desesperación, mientras un trozo de su cabeza se desgarraba solo para regenerarse un segundo después. Le siguió un punzante dolor. No, esto no puede estar pasando. Ryoma no cedió. Amenon Uboko resplandecía con una luz azul que se intensificaba como si girara. El dolor de la regeneración constante se mezclaba ahora con un ardor más intenso que cualquier fuego. Daken rugió, pero solo se oyó un grito de agonía absoluta que resonó por todo el campo de batalla. Ranmaru temblaba sobre la espalda de Raiga. El espadachín traidor de Kiri observaba horrorizado cómo su jefe era despedazado, regeneraba extremidades y las volvía a perder. Oiro giró en el aire mientras sujetaba sin esfuerzo a un hombre por la cabeza antes de lanzarlo con una velocidad y fuerza terroríficas, de tal modo que al impactar contra sus compañeros, sus cuerpos estallaron en una carnicería, y el suelo se abrió en llamas. La Tenryu miró fijamente a su marido con una sonrisa siniestra en los labios. Kusanagi cantaba mientras atravesaba a un hombre mutado, atravesando su armadura y su cuerpo como si fueran de papel. Los ojos de Takeru se desviaron al ver a Ryoma usar la lanza sagrada del señor Izanagi para destrozar a Daken. El cuello se rompió dando un giro de 180 grados. El cadáver cayó a los pies de Gabimaru. Su expresión era indiferente mientras observaba a su señor. Los gritos de Daken se hicieron más fuertes, y la lucha se detuvo cuando todos vieron al príncipe de la cascada cortarle extremidades y carne a su primo. Al instante, volvían a crecer, pero algo andaba mal. Las nuevas extremidades que crecían estaban deformadas y malformadas. La situación empeoraba con cada regeneración, cuando Ryoma se las cortaba una y otra vez. Los sonidos guturales que salían de la boca de Daken no podían considerarse humanos. Sonaban más bien como un animal luchando por su vida. O como una criatura desatada por la rabia. Allí estaba él, un ser perfecto, siendo consumido por su primo, corte a corte. Hasta que su cuerpo, el símbolo de su perfección, quedó reducido a un estado lamentable. Una visión lastimosa que luchaba por mantenerse en pie incluso mientras su cuerpo intentaba desesperadamente curarse. Con un último arco de luz azul cortante y sangre, Ryoma cesó sus ataques. Daken jadeaba profundamente. Sonidos ásperos y desagradables salían de su garganta mientras sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente a su primo con furia y una profundidad de odio insondable. Vamos, siseó, escupiendo sangre que no parecía del todo normal. ¿Por qué te detienes? Ryoma se limitó a mirarlo con lástima, con el dolor evidente en sus ojos al presenciar a qué se había reducido su pariente. Vamos. Exclamó furioso, dando un paso adelante y tropezando. Sigue luchando. No te atrevas a compadecerme. Soy. Tosió y luego gimió mientras uno de sus brazos recuperaba lentamente su piel. Soy un ser trascendente. Soy todo lo que eliges abandonar. El poder. La gloria. Las promesas de superioridad y vida eterna. Cosas que Ryoma podría haber reclamado en cualquier momento, pero que había dejado de lado por cobardía. No él, no Daken. El legítimo gobernante de Waterfall. El que se apoderó de los secretos de la vida y convirtió a simples mestizos en seres superiores. El que haría que este mundo se deleitara con su luz. Vamos. Gritó, un sonido largo y arrastrado, cargado de una desesperación inmensa.
No aceptaría ninguna compasión del hombre al que había jurado superar. Ninguna. Su mente, su corazón, jamás la aceptarían. Él era el superior, él tenía que demostrarlo. No, Daken, murmuró Ryoma, bajando su lanza. Se acabó. Pondremos fin a tus operaciones, y es solo cuestión de tiempo antes de que los refuerzos de Asai cambien el rumbo de la batalla contra tus monstruos. Te capturaremos, y pasarás el resto de tu vida pagando por tus crímenes. El príncipe negó con la cabeza y lo miró con tanta compasión que Daken le repugnaba profundamente. No tenía por qué ser así, primo. Daken gritó. Gritó de indignación, de humillación. Su alma cantaba de rabia, obligando a su cuerpo a mutar aún más. Su piel se volvió como corteza de árbol, y sus extremidades y dedos fueron reemplazados por ramas. Ryoma alzó su lanza una vez más, y luego jadeó al ver caer dos pequeñas bombas entre él y Daken. Estallaron con una luz cegadora y un estallido de sonido ensordecedor, aturdiendo a los dos momentáneamente. Agarren a Lord Daken, rápido. Debe sobrevivir. Dos figuras enormes se movieron a una velocidad vertiginosa mientras dos de los soldados mutados sujetaban a su amo y lo sacaban rápidamente del campo de batalla. Filas de soldados permanecieron atrás, formando un muro, una defensa desesperada para asegurar la huida de su líder. Pero él no quería escapar. No iba a sufrir esa humillación. «Suéltenme, imbéciles», gritó, arremetiendo con una fuerza que su cuerpo no poseía. «No he perdido. Me niego a perder. No me humillarán así. Les cortaré la cabeza si no me sueltan ahora mismo». «Descansa, mi señor», dijo uno de los soldados obedientemente, a pesar de las amenazas de su amo. «Te vengarás». Daken rugió mientras se lo llevaban. Ryoma tosió cuando el humo se disipó y recuperó la vista para ver a su primo siendo llevado. Un gruñido sibilante salió de Oryo, quien flotó al lado de su esposo. «Dudaste». Su marido mantuvo la mirada al frente, «Lo sé». El muro construido por los soldados de Daken pronto fue derribado en gran parte por Naruto en su forma de tres colas, quien se lanzó a una velocidad comparable a la de su padre. El rubio aterrizó en el suelo, y el torso del último enemigo fue cercenado de su cintura por un golpe de una de sus colas de chakra. El rubio, furioso, mostró sus colmillos y apretó sus manos, parecidas a garras, en puños temblorosos. «¿Naruto?» El tono preocupado de Aku hizo que los Uzumaki volvieran la vista. Ella, junto con el primo del rubio, los hermanos Dragón y el equipo Gai, no vieron ni rastro de una bestia salvaje, solo la férrea determinación en los ojos rasgados carmesí del rubio. «Acabaremos con esto», dijo Naruto con voz firme y decidida. XXXXXXXX el sudor y la lluvia goteaban del cuerpo de Soifón, y el agotamiento la atormentaba. Pero no se rendiría. Miró fijamente a la mujer bestia Kotarnfma, quien había mantenido una sonrisa sanguinaria en sus labios desde que comenzaron a luchar. Sus ropas estaban desgarradas, reducidas a cotas de malla, retazos y partes de sus cuerpos cubiertas de sangre, que la lluvia no había limpiado. Oh, la mujer altísima se lamió los labios, «Eres increíblemente fuerte para ser tan pequeñita». La voz de Kotarm era un gruñido ronco. «Eres casi tan fuerte como Red». La mujer más pequeña soltó una burla. «No me parezco en nada a Uzumaki». «Oh, no lo eres, tilde». TCH. La avispa de Kumo chasqueó la lengua con frustración. Le había inyectado varios tipos de veneno a esta guerrera brutal, y aún así seguía en pie. Ese cuerpo era verdaderamente sobrehumano, de una forma que haría que el Raikage asintiera con respeto. No podía negar que era una buena prueba de su habilidad, y además, la disfrutaba. Despertó en ella una pasión que pocos podían igualar. Casi le dieron ganas de más. Pero Soifón era una profesional que siempre anteponía la misión a todo lo demás. ¡Qué fuerza en un cuerpo tan pequeño! Sonrió Kotarm con tal entusiasmo que le recorrió un escalofrío. «Oh, ese cuerpo pequeño pero atlético me está volviendo loca. Quiero verlo todo». Dejando a un lado el doble sentido, Soifón reconoció que la mujer decía la verdad. «En efecto, aún no te he mostrado la verdadera magnitud de mi fuerza», dijo, extendiendo el brazo y apretando el puño, dejando ver los torrentes de chakra de viento que emanaban de él. «Mi Junko aún no está perfeccionado», añadió la pequeña Kunoichi con una sonrisa. «Y luchar contra ti me está enseñando a dominarlo correctamente». De nada», dijo Kotarm, lamiendo el filo de su arma ensangrentada. «¿Qué te parece si nos volvemos a encontrar cuando todo esto termine? Volvamos a enfrentarnos con violencia». «Acepto el reto», respondió Soifón.
Por supuesto, ¿crees que te dejaré sobrevivir este día? Oh, sigue diciéndome cosas sucias. TCH, esta mujer, y aún así Soifón seguía sonriendo. Basta de preliminares. La voz de su mentora hizo que Soifón se pusiera de pie, completamente erguida, mirando hacia atrás con asombro mientras observaba la maltrecha figura de su ídolo caminar perezosamente hacia ellas, estirando sus brazos tonificados con evidente incomodidad. Joder, Kusina sí que sabe dar puñetazos. Yoruichi-sama. Exclamó el ambú más pequeño. La misión. Éxito total, presumió Yoruichi mientras estiraba el cuello. Kusi ya va camino al pueblo. ¿Quieres venir a ver nuestro trabajo? HMPH. Soifón sonrió, sabiendo perfectamente que la victoria de Yoruichi había sido segura desde el principio. Dejó que su shunko se calmara hasta desactivarse por completo. Por supuesto. Así el informe será más completo. Oye, espera un momento. Gritó su oponente enfadada. Estamos en medio de algo. Lo éramos, dijo Soifón con indiferencia, cruzándose de brazos. Ahora mi misión ha terminado, lo que significa que lo nuestro ha terminado. Maldita perra. Exclamó Kotarn furioso. HRNG. Más te vale cumplir tu promesa al menos. Ya sabes dónde encontrarme. Kotarn lanzó un kunai a una velocidad vertiginosa, y Soifón tuvo que esquivarlo antes de atraparlo en el aire. Miró el mango y notó que tenía inscripciones. ¿Qué es esto? Mi número de teléfono, resopló Kotarn, guardando sus armas antes de marcharse. Llámame. Se despidió con la mano sin siquiera mirarlos. Soifón solo pudo mirar atónita lo que acababa de suceder, alternando la mirada entre la imponente guerrera y el kunai que sostenía en la mano. Yoruichi, que de alguna manera parecía aún más confundida que Soifón, solo pudo murmurar. ¿Qué demonios pasó aquí? XXXXXXXX. Yoruichi alzó la vista cuando por fin cesó la lluvia, aunque las nubes aún cubrían el cielo. Ya era hora de que parara, murmuró la mujer ambú. Soifón contempló el torrente de agua que salía de la presa ahora destruida. Oí cómo se agrietaba la presa mientras luchaba contra esa mujer bestia. Solo nos detuvimos un instante, viendo caer la ola de agua y escombros. ¿Te lo estabas pasando bien? El comentario de la mujer de pelo morado hizo que su antigua alumna tartamudeara. Yo me quedé atónita ante lo fuerte que era esa bestia musculosa. La lancé a patadas a través de un edificio en ruinas, y volvió lamiéndose los labios, lista para seguir luchando. Un fma en pocas palabras, dijo Yoruichi con expresión impasible mientras los dos corrían hacia adelante. Siguiéndoles el rastro a donde Kusina había huido tras la rotura de la presa. Ni siquiera dejó que la mujer de piel oscura se regodeara en su victoria. Bueno, ya se lo restregaré en la cara cuando... Shimin silbó al detenerse al borde de un acantilado junto a Soifón. Tras la ruptura de la presa, el agua cayó como un tsunami sobre el pueblo, dejando escombros por todas partes. Algunos edificios quedaron sumergidos, mientras que otros fueron destruidos. Y el agua siguió fluyendo, inundando los campos de cultivo y probablemente arrasando con todas las cosechas. Esto le servirá de lección al daimyo del agua caliente. Soifón se cruzó de brazos, contemplando los daños. Yoruichi sonrió con picardía. Oh, me imagino a la pequeña princesa del fuego haciendo una rabieta porque Kumo les tiró la mesa de debajo. El mensaje está claro, dijo Soifón con decisión y orgullo profesional. Esta tierra pensará mejor que aliarse con nuestros enemigos. Yoruichi asintió con la cabeza antes de divisar algo entre la aldea inundada. Vio una figura pelirroja, varias de ellas, yendo de casa en casa, ayudando a los evacuados y organizando todo para evitar que la situación se descontrolara. TCH, incluso después de esas horas, todavía tiene energía para hacer esto, no pudo evitar sonreír con cariño. Ah, esa es mi Kusi. Soifón frunció el ceño con disgusto al oír el tono cariñoso con el que hablaba su mentor. La mujer negra chasqueó la lengua. Voy a decir adiós. Soifón se quedó boquiabierta y dijo, espera, Yoruichi-sama. Yoruichi no se quedó a escuchar las protestas de su aprendiz. Desapareció en un rápido movimiento y aterrizó en la azotea de un edificio. Frunció el ceño al ver lo alto que había subido el nivel del agua. Cubría la mitad inferior de la mayoría de las casas. Observó a la que sería la Kusina original, enviando clones por todas partes para asegurarse de que los evacuados estuvieran a salvo. Sonrió y saltó sobre el agua, acercándose con naturalidad a la kunoichi pelirroja. Kusina se tensó un instante al verla, pero luego relajó su postura.
Parecía que no tenía interés en continuar la pelea. No es que Yoruichi no lo entendiera. Maldita sea, Kusina le había dado una paliza como no había recibido en mucho tiempo. Ese poder que manifestaba, el chakra del dragón anidando en lo más profundo de su alma, Yoruichi sabía que no se iría a ninguna parte. Estaría deseando tener otra pelea con Kusina. Yoruichi cruzó los brazos bajo el pecho. Sin rencores, ¿verdad? Kusina resopló, apartando la mirada de ella. La mujer Kumo puso los ojos en blanco. Vamos, ambas hemos hecho cosas peores. Se encogió de hombros y señaló con la mano la aldea inundada. Al menos lograste salvar a los aldeanos. Eso es algo que puedes incluir en tu informe. Ah, ¿por qué acaso se trata todo esto, murmuró Kusina, con palabras cargadas de ira venenosa. Ganaste y yo perdí. ¿Ahora te toca presumir de las ruinas que creaste? No te enfades conmigo porque no hayas podido completar tu misión, respondió Yoruichi. Si te enfadas cada vez que pierdes, mejor ni te molestes en jugar. Kusina apretó los dientes. Se acercó a la kunoichi de Kumo y la agarró por el cuello de su ajustado traje. ¿Crees que esto es un juego? Su grito pareció ensordecer al mundo que los rodeaba. Ni siquiera el estruendo del agua parecía acallarlo. Los ojos violetas pasaron de la furia a la compasión cuando su mirada se desvió de Yoruichi hacia las personas que se refugiaban en la colina. Para ellos no es un juego. Con una expresión impasible, Yoruichi resopla. Pueden culpar a su daimyo por tomar una mala decisión. No fue el daimyo quien destruyó su aldea. La furia de Kusina estalló de nuevo como un infierno, mirando fijamente a la mujer de Kumo, apretando su cuello antes de apartar a Yoruichi de un empujón. Fuiste tú. La mujer de cabello morado se ajustó el cuello, mirando secamente a la pelirroja que se le acercó y señaló a los supervivientes. Míralos. Yoruichi, con expresión impasible, negó con la cabeza y miró a los aldeanos. Ignoró las miradas de desprecio de los soldados del daimyo, los shinobi retirados y el nuevo alumno de Kushi. Se centró en la gente que habitaba esas tierras. Míralos bien. Sus iris dorados captaron cada rostro de cada persona. Y lo único que Yoruichi vio, fue miedo. Un auténtico terror primigenio en los ojos de cada hombre, mujer y niño de la aldea destruida, que la miraban fijamente. Pero no la miraban como a una persona. No era eso lo que veían, y esa fría constatación le erizó el vello de la nuca, provocándole un nudo de pavor en el estómago. Lo que vieron, fue un monstruo. Un monstruo que les arrebató sus hogares, su sustento y los recuerdos compartidos en las casas ahora destruidas. Todo se había perdido. Por culpa de Yoruichi. El cuerpo de la mujer de Kumo se sentía rígido y frío, pues su expresión altiva había desaparecido por completo. Yoruichi había realizado innumerables misiones con consecuencias devastadoras para la gente, para una aldea, incluso para algunas naciones, porque ese era el trabajo de un shinobi. No era una vida glamurosa. Era dura y brutal hasta la médula. Y Yoruichi lo aceptó tras varias misiones en su juventud. Aceptó matar gente por su nación. Su deber era jugar al juego de ninjas tal como ella lo entendía. Así eran las cosas. Así habían sido siempre. Yoruichi había luchado por su aldea desde que se graduó de la academia, inculcando la lealtad a su nación desde que tenía memoria. Desde niña, se había dedicado a matar gente, desmantelar aldeas y sabotear poblaciones enteras. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué las caras de esas personas la afectaban tanto? Nunca se había detenido a pensar en las personas afectadas por sus acciones. Los ojos sin vida de los muertos no podían juzgarla. Simplemente seguía adelante con el trabajo realizado. Tras cada misión exitosa, volvía a casa satisfecha, sabiendo que había cumplido con su deber. La prosperidad de Kumo era lo único que importaba. Lo demás era irrelevante. Lo último que necesitaba un ninja era sentir lástima por sus enemigos. Pensar en sus objetivos como personas en lugar de como simples objetivos era perjudicial. Pero mientras Yoruichi contemplaba los rostros afligidos de aquellos cuyas vidas había herido, no pudo encontrar ninguna satisfacción por su victoria. Mi muñeca. El llanto de una niña que llamaba a su juguete, en las afueras del pueblo inundado, llamó su atención. Vio a la pequeña esforzándose por alcanzar una muñeca que flotaba, pero sus bracitos no podían llegar hasta ella por sí solos. Quizás fue un capricho, o tal vez sintió la necesidad de hacerlo para demostrar algo. No estaba segura de qué. Pero Yoruichi se separó de Kusina con unos pasos rápidos, sacó la muñeca mojada del agua y se agachó hasta estar más cerca de la niña.
Le tendió la muñeca y sonrió con la mayor dulzura posible. Aquí tienes. La forma en que se iluminaron sus ojos le llenó el corazón de alegría, aún más cuando estiró el brazo una vez más para agarrar su preciado juguete. Pero esa alegría momentánea se vio interrumpida por los gritos histéricos de su madre, quien rápidamente alzó a su hija en brazos y retrocedió presa del pánico. Casi, no. No te acerques a ella. Yoruichi jadeó suavemente ante la reacción, se puso de pie y volvió a extender la muñeca. Yo solo estaba, la mujer no la escuchó, simplemente retrocedió con su hijo en brazos, con lágrimas de terror asomando en las comisuras de sus ojos. Por favor, no nos hagas daño. Te lo ruego. Ella no iba a... ¿Pero por qué habrían de pensar lo contrario? Sabían que ella había sido la responsable de la destrucción de sus hogares. Ella, no se había detenido a pensar cuántos habrían muerto por esto. Lo trataba todo como una competencia más entre ella y Kusina, entre nube y hoja, rayo y fuego. Otro partido más del juego. Pero no fue Kusina quien perdió aquí. La forma en que todos la miraban, el desprecio disimulado por tanto miedo, la manera en que los guardias sostenían armas temblorosas, listas para usar en caso de que necesitaran proteger a la gente. De ella. Sus labios se entreabrieron suavemente al sentir que algo se rompía en su interior. ¿Era así, como la gente solía mirar a Be? Yoruichi no se percató de que Soifon se había acercado a ella con una mirada severa. Gente del país del agua caliente. Tomen nota de esta lección. Kumogakure les traerá la realidad a esta ilusa princesa del fuego y a su sueño. Y cualquiera que se alíe con el Imperio Asai se enfrentará a... Ya basta. La menuda mujer se quedó paralizada a mitad de la frase ante las suaves palabras de su mentora. Soifon levantó la vista, pero la mujer Anbu mantuvo la mirada fija en la gente. Nos vamos. Soifon estaba a punto de hablar, pero Yoruichi dio media vuelta y desapareció. La mujer de cabello negro fulminó con la mirada a Kusina, quien le devolvió la mirada. Que tu princesa sepa esto. La Tierra del Rayo no tolerará que sus enemigos extiendan su influencia tan cerca de nuestras fronteras. Soifon se dio la vuelta y desapareció mediante Shunshin. La matriarca de Uzu suspiró profundamente, desplomándose hacia adelante antes de llegar junto a Omura, los aldeanos y los soldados. Estaba empapada, con el agua goteando de su cabello y cuerpo. No pronunció palabra. En su lugar, Kusina se arrodilló y hizo una profunda reverencia. Les hemos fallado. Omura se unió rápidamente a su maestra y siguió su ejemplo. La acción de la pelirroja dejó atónitos a los aldeanos y a los soldados. Muchos se miraron entre sí antes de que una joven se arrodillara frente a la mujer Uzu y su alumna. Kusina esperaba miradas de reproche y gritos. Se sorprendió cuando la mujer que se acercó la abrazó. Otros se acercaron y abrazaron a la pelirroja y a Omura, quien se puso rígida. De entre la multitud salieron Aoto y Enmi con su hijo, Kuno. Por favor, ponte de pie, Kusina. Omura, dijo el patriarca de los Ikari. La pelirroja y la de cabello azul alzaron la vista. Nuestro hijo y los demás trabajadores de la presa nos lo contaron todo. Ambos arriesgaron sus vidas por la gente de Otarubara. Por eso, les estamos agradecidos. Pero la aldea quedó destruida, murmuró Omura mientras se ponía de pie junto a su amo. Lo perdiste todo porque fracasamos, expresó Kusina con tristeza. Un anciano del pueblo negó con la cabeza. Los edificios se pueden reconstruir, las vidas no. Gracias a ustedes dos, todos vivimos para ver un día más. Mientras las palabras de gratitud daban paso lentamente a un profundo silencio, roto solo por el sonido de las aguas turbulentas, Kusina y su alumna contemplaban con remordimiento la aldea inundada. El peso de su fracaso aún las abrumaba, pero, era más llevadero, sabiendo que habían salvado la vida de esas personas. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó Omura. Creo que los guardias de aquí ya avisaron al daimyo, respondió Kusina, haciendo una breve pausa. Enviarán tropas de socorro y provisiones para que todos se tranquilicen. La espadachina asintió lentamente, volviendo la vista hacia el pueblo. Tendremos que hacer nuestro propio infieme. La pelirroja exhaló un suspiro explosivo al sentarse por fin, acercando las rodillas al pecho. Dios mío, no tengo ganas de esto, y sus labios se tensaron mientras miraba a su alumna con una mirada de disculpa. Lo siento, Omura. Tu primera misión conmigo fue un fracaso. Los labios de la joven se entreabrieron ligeramente. La sorpresa en su rostro era leve, pero Kusina creía conocerla lo suficiente como para saber cuánto la habían desconcertado sus palabras.
Omura apretó los labios antes de sentarse junto a su maestra, rodeándole las piernas con los brazos. Sí, la labor del imperio en este país se vio obstaculizada, dijo con cuidado. Pero no creo que hayamos fallado en nuestro deber, Shizou. Kusina miró a su alumna por un instante antes de volver a mirar a los supervivientes. Herido, asustado, perdido. Pero no derrotado. Por su culpa. Como dijo el anciano, los edificios podían reconstruirse. Habían salvado algo mucho más valioso. Con un suspiro menos cauteloso, Kusina rodeó con su brazo el hombro de Omura y la atrajo hacia sí, frotándole el brazo en un intento de calentar a ambas. Si había alguna lección difícilmente aprendida últimamente por Kusina, era que la victoria reside en defender los propios principios morales. En pensar más allá de las necesidades de la nación como entidad política, más allá de las ganancias y pérdidas en términos de influencia o dinero. Y estaba muy orgullosa de que Omura empezara a darse cuenta de eso. Por ahora, eso era suficiente. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.